La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios fijos. Más concretamente, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones o personas o empresas están dispuestas a poner a la venta. Es decir, en el mercado, en un lugar determinado, puede ser un pueblo, una región o un continente, a un precio dado, bien por el interés del oferente o por la determinación pura de la economía. Los precios no tienen por qué ser iguales para cada tipo de productos e incluso en un mismo producto. Dos diferentes oferentes pueden decidir poner un precio diferente a cada producto. Con la diversificación y tecnificación de la economía, el concepto de oferta ha ido en evolución constante a lo largo de un tiempo. Desde una única unidad de venta, como por ejemplo estaba la oferta de pan en la Edad Media, que era única y a un precio fijo, hasta contar con verdaderas discriminaciones del precio en función de cantidad, calidad, el lugar donde se ofrezca e incluso al mercado objetivo al que vaya destinado. En cualquier sistema económico, ya sea de economía planificada o de economía libre, la oferta juega un papel muy importante en la determinación del precio, ya que es la interacción de esta con la demanda en el momento en la que podrá trasladar al precio la cuantificación y la valoración de los productos y servicios a las necesidades de los demandantes. En ocasiones, la oferta no viene dada por acciones del mercado, sino más bien viene puesta por alguna institución, que puede ser el Estado, alguna administración o alguna organización, para suplir ciertas necesidades. Esto se produce aunque no haya demanda, e incluso en ocasiones los productores pactan ofrecer unos mismos bienes a un precio similar, rompiéndose la cadena del libre mercado y quebrando su misma competencia. Vamos a hablar de un gráfico de los comportamientos de la oferta y demanda que mencionamos anteriormente, que se comprende de la curva de la oferta, que siempre es creciente, y la curva de la demanda siempre es decreciente. Hablaremos de los elementos de la oferta. La disposición de la venta, en este caso, se puede hablar de los deseos del vendedor o productor de ofrecer su mercancía o servicio. Estos deseos suelen ser determinados por los precios de la oferta, tal como ha sido explicado en la ley de la oferta. Si los precios son altos, los vendedores desean ofrecer su bien o servicio. En caso contrario, muchas veces se opta por siempre conservarlo. Luego están los vendedores, que cuando se habla de vendedores se hace referencia a sujetos físicos o bien a cualquier tipo de organización o empresa que posea la capacidad para ofrecer y mantener estos bienes y servicios. Está la cantidad, que en este caso se hace referencia al número preciso de cada producto o servicio que los vendedores desean ofrecer en el mercado. Está la capacidad de venta, que en este elemento no depende de la voluntad de los vendedores, sino más bien de aquello que tiene la posibilidad de ofrecer un determinado lapso de tiempo a cierto precio. Están los deseos y las necesidades. Cuando se habla de deseos y necesidades, los compradores no se hablan de precios concretos o de cosas concretas, sino más bien de anhelos. Por ejemplo, deseo una chaqueta o un saco de determinada marca. En cambio, las necesidades son ciertos requerimientos básicos de las personas, de las cuales siempre o casi siempre se hallan privados, por ejemplo, la canasta familiar o una vivienda. Está el mercado, que en este lugar se pueden hacer intercambios de bienes y servicios a cambio de moneda o dinero. En este espacio puede ser físico o puede ser tecnológico. Está el lapso del tiempo. En este caso se hace referencia al ciclo en que los bienes y servicios pueden ser encontrados en el mercado. Puede ser semanas, meses o hasta años. Está el precio, que cuando se habla de precios se hace referencia al valor pecuniario expresado en una determinada moneda que poseen los productos o los servicios.
Hablaremos también de los factores de la oferta. Está el precio, si el precio aumenta, aumenta la cantidad de oferta y viceversa. Están los costos de producción, que si aumentan los costos de producción, tiende a disminuir la oferta y viceversa. Al hablar del costo de los recursos de producción, se refiere a todos los gastos involucrados en el proceso productivo, ya sean salarios, precios materiales, insumos, tasas de interés, alquileres y muchas cosas más. También está la tecnología, que si se hacen mejoras en la tecnología del proceso productivo, la oferta siempre aumenta. Están las expectativas, que si se tiene la expectativa de un aumento a corto plazo, el precio del bien y la oferta aumenta, o viceversa. Está el número de productores, si hay mejor número de productores oferentes, aumenta la oferta y viceversa. Y por último están los impuestos y los subsidios, que se instauran a mayores impuestos, la oferta siempre reduce. Y si se aplican subsidios a la producción de un bien, se incrementa siempre la oferta. Por ejemplo, supongamos que en un negocio de tortas y bebidas, el vendedor se da cuenta de que está vendiendo mucho más de lo producido. Entonces al día siguiente el vendedor elabora más tortas y compra más bebidas para así satisfacer al consumidor. Pero de igual manera se da cuenta de que no está vendiendo mucho. Entonces el vendedor podría realizar una promoción o cambiar el costo de sus tortas para así vender mucho más. La tabla de oferta. Bajo la condición de ceteris paribus, denominamos a la tabla de oferta como la relación en que existe entre el precio de un bien y la cantidad que un empresario desea dar de este bien. También tenemos las diferencias entre la tabla de oferta y la tabla de demanda. En la tabla de demanda nos centramos únicamente en el comportamiento de los consumidores y en la tabla de oferta nos centramos únicamente en la tabla de oferta nos centramos únicamente en el comportamiento de los productores. Así también en la tabla de demanda, los precios y cantidades estarán los precios y cantidades que los consumidores van a. La tabla de oferta. Bajo la condición de ceteris paribus, denominamos tabla de oferta a la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad que un empresario va a dar de este bien. También tenemos las diferencias entre la tabla de demanda y la tabla de oferta. En la tabla de demanda nos centramos únicamente en el comportamiento de los consumidores y en la tabla de oferta nos centramos únicamente en el comportamiento de los productores. Así como en la tabla de demanda van a estar los precios y cantidades que el consumidor va a comprar, en la tabla de oferta van a estar los precios y cantidades que el productor va a ofrecer. También mientras los costos de producción sean muy bajos, no cubren a los productores y estos dejarán de producir. Pero mientras los costos vayan subiendo, se producirá más de este bien y serán más grandes. A medida que los costos de producción no se cubran, los productores no van a producir nada. Conforme los precios vayan aumentando, se empezarán a lanzar más de estas unidades o de estos bienes y la producción será mayor. Oferta agregada. La oferta agregada es la producción de una mercancía que una compañía desea lanzar al mercado. Esto también irá variando depende a los precios. Así, cuando mayor sea la demanda del bien, las empresas. Oferta agregada. La oferta agregada es la producción total de una mercancía que una compañía desea lanzar al mercado. Esto irá variando depende de los precios. Así, cuanto mayor sea la cotización de este bien, las firmas se verán incentivadas a producir mayormente. Factores de la oferta agregada. El nivel medio de precios. Cuando los precios suben, los beneficios irán aumentando.
pero también si los precios bajan, los beneficios se verán afectados. El nivel medio de precios. Cuando los precios suben, los beneficios se verán incrementados, pero también si los precios bajan, los beneficios se verán afectados. Esta es la variable que más afecta a la oferta agregada. También tenemos los costos de producción. Es la suma de los costos que se han utilizado para la fabricación de este bien, tanto sea como los costos de producción. Es la suma de lo que han costado los factores de producción, así como también la tecnología empleada para combinarlo. Las expectativas empresariales. La oferta agregada también depende de las proyecciones que se realizan sobre una economía. Por ejemplo, si un bien es las expectativas empresariales. La oferta agregada también depende de las proyecciones que se realizan en una economía. Por ejemplo, si un bien es favorable para un país, las firmas invertirán mucho más en este bien. Pero, por ejemplo, supongamos que un bien no es favorable para un país, las firmas no invertirán nada en este bien. La curva de la oferta agregada. La relación entre la cantidad y la oferta a plazo donde los costos permanecen constantes. Cuando más elevada sea la cotización de la mercancía, las empresas obtendrán mayores ganancias y estarán dispuestas a invertir más en este producto. En cambio, en largo de los plazos, los costes pueden modificarse. Así las compañías pueden bajar o aumentar los precios de este producto. Hay un nivel único óptimo, el cual de la producción no dependerá de la tarifa del mercado. Desplazamientos de la oferta. Los desplazamientos de la curva de oferta hacia la izquierda o hacia la derecha son explicados por variaciones de otro factor diferente al precio del propio bien o servicio. Como se puede apreciar en la gráfica, un aumento en la oferta provoca un movimiento de la curva de oferta original de O0 a la posición O1. De igual forma, una reducción en la oferta provoca un movimiento de la curva de oferta de O0 a la posición O2. Hay que tener presente que, cuando los movimientos de la curva de oferta se dan en la misma curva, estos obedecen a variaciones en el precio. Por tanto, las variaciones del precio de un bien o servicio explican movimientos a lo largo de la curva de oferta. Cuando los economistas realizan estos análisis sobre el precio, emplean el supuesto ceteris paribus, lo cual significa todo lo demás permanece constante. Los desplazamientos de la curva de oferta reflejan cambio en cualquiera de los factores influyentes de la oferta de los consumidores y que en consecuencia es distinto del precio. Desplazamientos de la curva hacia la derecha. Este se da por, primero, la disminución del coste de los factores de producción. Cuando los costos producidos se dan a la baja, hace que la producción de bienes sea más barata y rentable. Ello permite un incentivo para que los productores ofrezcan cantidades mayores de bienes. Segundo, un aumento en la cantidad de productores. Naturalmente, cuando al mercado ingresan más productores, mayor será la oferta. Tercero, expectativas de cambio. Cuando se da la situación que cuando los empresarios estiman que la tendencia del mercado de cierto producto es a la baja, ellos tratan de vender más en el menor tiempo posible. Esto trae como consecuencia aumento de la oferta hoy. Cuarto, avance tecnológico. Cuando se dan avances tecnológicos, la empresa puede producir más y con mayor rentabilidad, siendo esto un incentivo a ofertar mayores cantidades. Quinto, subvenciones del Estado. Cuando el Estado cree conveniente la subvención de algunos de los productos de necesidad, cede a las empresas ciertos privilegios y pagos por unidades producidas. Ello permite al empresario mayor rentabilidad e incentivo para ofrecer mayor cantidad. Ejemplo, digamos que ha ocurrido una disminución en el costo de elaboración de la cerveza. La mayor rentabilidad en su producción ha dado incentivo a los productores para aumentar su oferta. Un aumento en la producción de la cerveza desplaza la curva de oferta hacia la derecha. La gráfica siguiente muestra esta variación. Observe que un aumento en la oferta de cerveza desplaza la curva de oferta de O1 a O2.
tenemos que el precio inicial de 3 euros, la cantidad demandada es de 2 millones de litros de cervezas. Un aumento de oferta desplaza la curva de oferta a O1 a cantidad ofrecida de 3 millones de litros. Desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Este se da por: primero, el aumento del costo de los factores de producción. Cuando los costos producidos se elevan, la rentabilidad para la empresa se hace menor. Ello constituye un disincentivo para que los productores ofrezcan cantidades mayores de bienes. Segundo, la disminución de la cantidad de productores. Naturalmente, el número de productores se hace menor, menor será la oferta. Tercero, expectativas de cambio. Se da la situación que cuando los empresarios estiman que la tendencia del mercado de cierto producto es el alza, es probable que las empresas preparen mayores cantidades de bienes para ofrecer. Cuarto, impuestos. Cuando el Estado crea impuestos, cargando con ello a productores, traerá como resultado el encarecimiento de lo producido, por lo que las empresas estarán dispuestas a ofertar menor cantidad. Ejemplo, digamos que ha ocurrido un aumento en el costo de elaboración de la cerveza. La menor rentabilidad en su producción ha generado disincentivo entre los productores, dando como resultado una disminución en la oferta de cerveza. Una disminución en la producción de cerveza desplaza la curva de oferta hacia la izquierda. La gráfica siguiente muestra esta variación. Observe que una disminución en la oferta de cerveza desplaza la curva de oferta de O2 a O1. Tenemos que el precio inicial de 3 euros, la cantidad demandada es de 3 millones de litros de cerveza. Un aumento de oferta desplaza la curva de oferta a O1 a cantidad ofrecida de 2 millones de litros. Exceso de oferta. Cuando el precio al que se ofrecen los productos es superior al precio de equilibrio, la demanda baja y existe lo que se conoce como exceso de oferta. En este sentido, la cantidad ofrecida queda por arriba de la cantidad demandada. Por consiguiente, los oferentes deben bajar los precios para que las ventas aumenten. Tipos de oferta. Según los tipos de mercado, se pueden encontrar diferentes tipos de oferta, como por ejemplo, tenemos la oferta competitiva, que es aquella que existe en los mercados de libre competencia, en la cual los productores se encuentran en circunstancias de cierta libertad competitiva debido a la diversidad de productores de un mismo bien, donde la diferenciación estará determinada por la calidad, el precio y la atención, sin que un productor en especial domine el mercado. Tenemos también la oferta oligopólica. El mercado está dominado por unos pocos productores y son ellos quienes determinan la oferta, el precio y usualmente acaparan cantidad de insumos para su producción. Tenemos la oferta monopólica. El mercado está dominado por un único productor y es este quien impone el precio, la calidad y la cantidad. Oferta monetaria. La oferta monetaria hace referencia a la cantidad total de dinero existente en la economía, a la cantidad de billetes y monedas emitidas en circulación o en poder del público. Cada país o economía tiene una determinada cantidad de dinero circulante, cantidad que, por lo general, es decidida por el banco emisor, conocido también como Banco Central, que es el encargado de la política monetaria de un país. Aunque en algunos países el Banco Central no es completamente autónomo en el manejo de la política. Pero en ese no es el punto en esta oportunidad. En un país tiene cierta cantidad de billetes, monedas y títulos de inversión como letras, pagarés, etc., que sumados constituyen la oferta monetaria disponible o en manos de empresas o personas. Importancia de la oferta monetaria. La oferta monetaria tiene una gran incidencia en la economía, puesto que por vía de la oferta monetaria se controlan aspectos como la inflación y hasta el consumo interno. La oferta monetaria debe ser justamente la que la economía necesita para funcionar adecuadamente, puesto que
Si hay un exceso de dinero o moneda circulante, el valor del dinero se deprecia. Fenómeno conocido como inflación. Tipos de oferta. Tenemos la oferta mercantil. El artículo 845 del Código Comercio colombiano define la oferta mercantil como la propuesta o proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra. La oferta es vinculante y es irrevocable. Una vez ha sido aceptada por la persona o personas a quien fue dirigida, la oferta mercantil debe ser formal y puede hacerse por cualquier medio de comunicación, como lo puede ser escrita, por correo, etc. Oferta en obligaciones. En derecho comercial existe una figura jurídica denominada oferta o propuesta, la cual no es más que un plan de realización de un negocio jurídico que una persona le propone a otra. Es decir, que en presencia de una oferta o propuesta estamos frente a un propósito de realizar un negocio jurídico. Oferta en el contrato. Son los actos jurídicos que, al concurrir sobre un objeto y por una causa, determinan la perfección de un contrato. El que ha formulado la oferta se denomina oferente, el que expresa la aceptación, aceptante. Oferta comercial. La propuesta comercial es un documento en el que el cliente tendrá toda la información sobre el producto o servicio que desea adquirir, incluyendo plazos de entrega, alcance de trabajo, valores y formas de pago. Al respecto, señala el artículo 846 en el Código de Comercio en su primer inciso. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse de su proponente, su pena de indemnizar los prejuicios que con su revocación cause al destinatario, teniendo en cuenta el carácter de la irrevocabilidad de la oferta o de la propuesta. Si el proponente se retracta de celebrar el negocio que ha propuesto, la consecuencia es resarcir todos los prejuicios que dicha situación genera al destinatario. Oferta de mercancías con indicación de precios. Una de las ofertas comerciales más comunes es la que ofrece productos o mercancías indicando públicamente el precio de venta, regulada en el artículo 847 del Código de Comercio. Las ofertas de mercaderías con indicación de precios dirigidas a personas no determinadas en circulares, prospectos o cualquier otra especie similar de propaganda no serán obligatorias para el que las haga. Dirigidas a personas determinadas y acompañadas de una nota que no tenga las características de una circular, serán obligatorias si en ella no hace salvedad alguna. Esta oferta es por supuesto obligatoria, pues el cliente compra el producto con base al precio informado y luego el comerciante no puede cobrar un precio superior al ofertado. Oferta en el derecho civil. La oferta u oferta contractual es una declaración de voluntad unilateral dirigida a un determinado destinatario, a quien se otorga la posibilidad de celebrar un contrato. La oferta es formulada en términos tales que, para que quede celebrado el contrato, basta una simple aceptación del destinatario. Los efectos. La formulación de una oferta tiene dos efectos principales: la legitimación al destinatario y el efecto vinculante. Estos efectos jurídicos se producen una vez que la oferta es conocida por su destinatario. La legitimación al destinatario está referida únicamente al destinatario, quien está en la posibilidad de aceptar la oferta. Una vez recibida la oferta, el destinatario está en el ejercicio de su autonomía privada si decide contratar al oferente mediante la declaración de su aceptación. Por otro lado, el efecto vinculante de la oferta no es aceptado de forma unánime en la doctrina. Se trata de un efecto secundario y según cada legislación, la oferta podrá ser irrevocable, vinculante o revocable, no vinculante. Según la regla de la irrevocabilidad, una vez que la oferta haya surtido efectos jurídicos, es decir, una vez que haya sido recibida por su destinatario, el oferente no puede desentenderse de ella. Una forma de atenuar esto es establecer que la oferta es revocable en cualquier momento, incluso luego de ser recibida por el destinatario. La irrevocabilidad se sustenta en el destinatario. Al recibir la oferta se convierte en titular de un derecho potestativo. Por definición, el derecho potestativo permite a su titular afectar la esfera jurídica de su contraparte, quien se encuentra en un estado de sujeción.
En caso que la oferta el destinatario con su sola aceptación podrá afectar la esfera jurídica de su contraparte, el oferente, haciendo que este último quede vinculado o determinado a un contrato, toda vez que ante la información de un contrato no existen obligaciones, sino una regulación jurídica del derecho potestativo versus la sujeción del sujeto. No cabe un incumplimiento, pues este es supuesto de las propias obligaciones. Si la regla es la revocabilidad, entonces la oferta puede ser libremente retirada, incluso después de que haya sido contratada y conocida por el destinatario, pero siempre antes de que se haya formado como tal un contrato, es decir, antes de la aceptación. Esta regla tiene como razón de ser enviada por la protección de la autonomía privada, asegurando la intención del oferente de quedar vinculada por un contrato que se mantenga hasta el momento de que el mismo sea celebrado. Oferta cruzada. Son las ofertas enviadas entre ausentes que por su contenido respectivo se complementan como si se tratara de una oferta y de su aceptación. Así que alguien al vender su finca, a quien por su cuenta al mismo tiempo le está ofreciendo comprársela. Si las condiciones de ambas ofertas coinciden, podrá estimarse que concurre la oferta y la aceptación. Pero es necesario que además haya coincidencia de consecuencias de los actos de las mayores partes, de querer celebrar el mismo contrato a encontrarse comprometidas en un momento imprevisto por ambas. Hay un paso que debería quedar a la libre voluntad de las contrarias. Oferta tácita. La oferta puede ser expresa o tácita. La expresa puede ser verbal o escrita. La tácita se configura mediante hechos de los cuales pueden deducirse la intención de invitar a su destinatario a concluir un negocio. Es suficiente, pero también indispensable, que contenga los elementos esenciales del negocio del propuesto. Autonomía de la oferta. La oferta se mantiene, aunque sobrevenga la muerte o la incapacidad legal del oferente con posterioridad a la extensión de su oferta. El Código de Comercio colombiano sigue la orientación alemana, pues el derecho común en estas circunstancias exigirá la oferta. Sin embargo, admite como extensión la estipulación en lo contrario o cuanto a la persona oferente sea indispensable en la ejecución del contrato. Nada dice que el código sobre la muerte o la incapacidad del destinatario antes de aceptar la oferta, si el oferente fallece o se incapacita, sus herederos o curadores deben aceptarla y mantenerla. Pero nada dice que en el torno del destinatario se considera que debe mantenerse en el mismo principio y los herederos o codeudores del destinatario estarán llamados a aceptar la oferta. Esto no exigirá que se entienda o no tendría sentido sin la aceptación del destinatario. Esto nos lleva a el destinatario de la oferta. La oferta puede distinguirse a personas determinadas o indeterminadas, ya que se ha visto que el Código de Comercio de nuestro país concede validez a la oferta realizada por los comerciantes que ofrecen sus productores en vitrina, mostradores y demás, dependiendo de sus establecimientos, como indica el precio de la mercancía ofrecida. También se vio que las ofertas o más géneros determinados de un cuerpo cierto obliga que hasta el día siguiente al anuncio, independencia que no considere validez a las ofertas realizadas a través de las circulantes, porque la norma posterior 848 autoriza la publicidad en anuncios sin referirse a un medio especial. Pero ocupa nuestra atención. Ahora es el problema que sustenta la oferta dirigida al público. En general es aceptada por varias personas al tiempo y no existe mercancía para todo lo que se agotó. En este caso se preferiría aceptar a quien primero recibió la noticia. Si el aviso es al tiempo, ofreciendo a la persona condiciones de la oferta, pudiendo dividir las prestaciones entre varias y sea visible. La oferta pública es revocable antes del vencimiento. Se exige justa causa para ello y oferente debe comunicar esta revocatoria de la misma manera o equivalente a la utilizada para comunicar la oferta.
si alguien o alguno ya había aceptado esta revocatoria de efectos contra ellos, como la oferta puede ser revocada mientras no haya aceptación de la misma. Si la aceptación sigue inmediato a la oferta, el ofertante no podrá revocarla. El contrato ya se ha formalizado. Exige también una obligación de mantener la oferta dado por el ofertante. De no haber plazo, pues se revocará en el mismo momento, al menos haya sido dirigida a una persona determinada, en cuyo caso se impone un plazo razonable a la oferta. También esto nos lleva que la oferta caduca por varias razones, que son las siguientes: término de plazo de la oferta, incapacidad del ofertante, muerte del ofertante antes de la aceptación por parte del destinatario. La aceptación. Al igual que la oferta, la aceptación de la oferta es por parte del destinatario, que debe resultar voluntad de manifestación exteriormente dirigida al ofertante. Esta manifestación de voluntad no se encuentra sometida a ninguna formalidad. Es suficiente que establezca la voluntad inequívoca de aceptar la aceptación en forma de contrato emitida y concordante con los términos de la oferta. Al igual que la oferta, la aceptación puede ser expresa o tácita, expresadamente directa, verbal o escrita. Tácita cuando resulta del cumplimiento de lo que se ha propuesto, como un contrato de mandato, cuando el destinatario no contesta la oferta, por lo cual cumple ese cumplimiento, que equivale a la aceptación, tal como dispone en el artículo de 1985 en el Código Civil. En cuanto a la formación de aceptación, surge un serio problema que consiste en determinar si el hecho del destinatario no responde a una oferta. Puede ser considerado como una aceptación. ¿Cómo así? Puede que el silencio considerado como aceptación en tácita de la oferta, dice: como regla general, el silencio no equivale a la aceptación. La aceptación requiere ser inequívoca. El consentimiento no se presume y el silencio está desprovisto del principio de lo tal significado jurídico, que fuera de los casos en la que la ley pronuncia expresamente la asimilación, no puede considerarse que el silencio implique una manifestación de voluntad, salvo que los casos que el individuo se encuentre colocado en una situación que la otra parte necesita, dada interpretar su silencio como un compromiso. Hay varios casos en los que el silencio requiere aceptación. Ejemplo: primero, cuando la oferta emitida es solamente exclusivamente en un beneficio del destinatario. Segundo, cuando hay relaciones contractuales procedentes y que la práctica de esa relación las partes no aceptan expresamente ninguno de los compromisos asumidos. Esto es la aceptación aparente. Tercero, en el caso de la táctica reconducción del arrendamiento, también aplicable a otras áreas, como requiere en el artículo de 1759 en el Código Civil. Como ejemplo, una casa alojada continuamente disfrutando de sus posiciones después del término del arrendamiento por escrito, sin que esto haya habido oposición por parte del arrendador, se considera que lo hace de las mismas condiciones con el término de 3 meses más, que pueda salir ni ser desahuciado, sino después de la notificación hecho con el arreglo de la ley. Cuarto, cuando las partes insertan un contrato, una cláusula en la cual se haga constar el silencio de equivaldrá a la aceptación. Quinto, cuando las partes mantienen la relación de negocios y estos son de tal naturaleza que la persecución de la aceptación deriva del silencio. Y sexto, en nuestro país, en el negocio del seguro, la práctica admite que el seguro se renueva por igual periodo, pero ninguna de las partes ha manifestado su intención en el sentido contrario. Se considera que la formación del contrato en el momento en que la oferta se encuentra en la aceptación concordante con dicha oferta, conforme a los puntos esenciales de la oferta. El equilibrio del mercado.
El equilibrio de mercado es una situación que se da cuando a los precios que se ofrece, aquellas personas que compran o consumen un bien o servicio pueden adquirir las cantidades que deseen, a la vez que los que ofrecen ese bien o servicio pueden vender todas sus existencias. La oferta y la demanda son dos fuerzas que hacen posible el que un mercado se encuentre en equilibrio. A través de dichas fuerzas se determina la cantidad que se produce de cada bien, así como el precio al que se vende. Cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y producción, esto es con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un mercado particular, podemos analizar cómo se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes. Se observa cómo, en general, un precio arbitrario no logra que los planes de demanda y de oferta coincidan. Solo en el punto de corte de ambas curvas se dará esa coincidencia y solo un precio podrá producirlas. A ese precio lo denominamos precio de equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida a ese precio, cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Esa cantidad es la cantidad de equilibrio. El punto de equilibrio, la cantidad y el precio que se fija queda determinado a través de las curvas de oferta y demanda de ese bien o servicio. Si el precio es muy alto, los productores u oferentes estarán ofreciendo más de lo que se demanda. Cuando eso ocurre, existirán cantidades que no pueden venderse, por lo que se reducirán sus precios y por tanto su producción. Representando el mercado en equilibrio, punto en el que se encuentran la oferta y demanda, se deduce que para ese punto de equilibrio existe un arbitrio y una cantidad de equilibrio. El equilibrio de mercado, al que se igualan los precios y las cantidades, no significa que sea justo desde el punto de vista social. Eso se debe a que habrá consumidores que no pueden pagar el precio de equilibrio. Hablamos de un elemento muy importante, dado que ese bien o servicio puede ser de primera necesidad, quedando excluido del mercado. ¿Cómo se comporta el punto de equilibrio? En realidad, lo cierto es que el equilibrio del mercado, si se alcanza, no se mantiene durante el tiempo. Esto se debe a que cambian las condiciones de mercado por factores de oferta y demanda. Cambios como, por ejemplo, variaciones en los precios de los factores, cambios en las modas, avances tecnológicos, etc. No obstante, hay otro componente a tener en cuenta. Un componente basado en el poder que tienen algunas empresas para establecer el precio. Eso lo hacen a través de una reducción de producción, de tal forma que disminuye la oferta y se elevan los precios. Como consecuencia de esto, la empresa espera obtener importantes beneficios. El comportamiento del consumidor es el estudio de los comportamientos que muestran los consumidores cuando buscan, compran, usan, evalúan y descartan productos y servicios que creen que satisfarán sus necesidades. Podemos estar seguros de que para el marketing es muy importante comprender con precisión y claridad el comportamiento del consumidor, porque cada consumidor es diferente y las empresas deben tratar de satisfacer a todos aportando las soluciones adecuadas. Reforzamos el concepto de que el marketing no demanda entre los consumidores, porque esta es una deficiencia interna. El papel del marketing es generar los mejores satisfactores para estas mismas necesidades. Involucra otras disciplinas como la psicología, la antropología, la economía y la neurociencia. Implica comprender el comportamiento humano y los factores que influyen en la toma de decisiones.
No solo es necesario comprender el comportamiento de los consumidores en las decisiones de compra, sino también comprender todo el contenido incluido en cada etapa del proceso de compra. La investigación del comportamiento del consumidor se originó a partir del análisis del comportamiento humano, desde la psicología y otras disciplinas hasta el conductismo. Esta rama de la psicología afirma que es imposible realizar un estudio objetivo de la mente humana, por lo que se centra en su comportamiento y respuestas a diferentes estímulos. El marketing adquiere conocimientos de la psicología y otras disciplinas como la antropología y la economía a través de la teoría del consumidor y comienza a estudiar el comportamiento de este mismo. El objetivo es predecir de alguna forma qué comprarán los clientes y cómo lo harán, para que el modelo de ventas se adapte a este comportamiento y así vender muchos más productos. En la actualidad, su rango de aplicación es cada vez más amplio y se puede utilizar como entrada para crear nuevos productos, modificar unos productos ya existentes para la comunicación, canales de distribución, precios e incluso diseño integral de marcas en experiencia del cliente, en cada punto de contacto en todo su proceso de compra. Y para este es importante responder las siguientes preguntas. ¿Quién compra mi producto? ¿Comprar qué cosa? ¿Por qué deberías comprarlo? ¿Quién consume mi producto? ¿Dónde lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Con qué frecuencia compra el producto? ¿Cuánto compra? ¿Y por qué lo compra? El primer beneficio de comprender el comportamiento del consumidor es fomentar la lealtad entre él y la empresa, lo que conducirá a mayores cifras de ventas y establecerá una marca en el mercado. Los emprendedores que pueden retener clientes y establecer mejores conexiones pueden mejorar la imagen de la empresa. Los clientes fieles son los comunicadores y termómetros de su marca. Los clientes leales llevan el nombre de la empresa y promueven el marketing con sus conocidos, amigos y también familiares. Por estos motivos, el interés en atraer el mayor número de clientes debe ser el objetivo de los emprendedores interesados en desarrollar una empresa en el mercado. Si bien la empresa realiza negocios en diferentes campos, para cada campo hay un comprador potencial que se destaca entre todos los demás. Este es un referente que los emprendedores deben buscar. Además, saber quiénes son sus principales clientes puede orientarlo a planificar actividades de marketing más efectivas para llegar directamente a los principales consumidores. Con el conocimiento de su consumidor, puede ahorrar y hablar directamente con los clientes para una venta más eficaz. Cómo ajustar y mejorar las actividades de marketing para influir mejor en los consumidores. Estos puntos a veces se ven afectados por tres factores muy importantes, los cuales son la razón personal, los factores psicológicos y los factores sociales.